En un antiguo pueblo budista existía una gran ermita dedicada a Buda. Allí residía un monje budista muy respetado. Uno de sus discípulos tenía la costumbre de hablar sin cesar. Siempre encontraba algo que decir sobre cualquier cosa que cruzara su mente en ese momento. Cuando salía a recolectar donaciones, regresaba con una historia nueva de cada casa y la compartía con los demás discípulos. Criticaba a sus compañeros, difundía chismes y trataba de mostrarse como una buena persona ante los demás. Este discípulo solía presumir y siempre buscaba demostrar que era el más inteligente y el mejor ante el monje. Se veía a sí mismo como diferente y superior a los otros discípulos. A menudo decía: «Mis padres son ricos. Si hubiera querido, podría haber llevado una vida cómoda y llena de lujos, pero elegí renunciar a todo por el budismo. Por eso, mi sacrificio es mayor que el de todos ustedes». Un día, el monje budista reunió a todos los discípulos de la ermita y les dijo: «Cada uno de ustedes debe fijarse un objetivo para el próximo mes. Esto fortalecerá su determinación y les dará confianza. Pueden elegir el objetivo que deseen acorde a sus habilidades. Y si alguno de ustedes no cumple con su objetivo en el plazo de un mes, volverá a su rutina anterior». Todos los discípulos se pusieron objetivos grandes o pequeños según su capacidad y se fueron después de contarle al monje budista sobre las metas que se habían marcado. Pero el discípulo que quería mostrarse mejor que los demás fue directamente a la cabaña del monje budista. Y no quiero ponerme un objetivo pequeño que cumplir en un mes. Quiero una meta ambiciosa y grandiosa como yo. Por favor, dime qué objetivo debería ponerme». Al escuchar esto, el monje budista sonrió: «¿Y podrás cumplir el objetivo que te daré? ¿Será posible para ti completarlo? Probablemente no. No podrás completarlo. Por eso debes ponerte tú tu propio objetivo». El discípulo no monje: «Le ruego que me dé una meta. Cualquier meta que me dé, la cumpliré». El monje dijo: «Bien, entonces estarás en silencio durante el próximo mes. Ni una palabra saldrá de tu boca. Esa es tu meta». El discípulo dijo: «Monje, ¿es este mi objetivo? Es muy fácil permanecer en silencio durante un mes. Dame un objetivo más grande que esté a la altura de mi capacidad y para el que tenga dificultades en alcanzar». El monje le contestó primero: «Cumple el objetivo que te acabo de dar». El discípulo obedeció al monje y se quedó en silencio. Al principio le resultó muy fácil permanecer en silencio. Pasó un día en silencio, pero a partir del segundo día, la carga de no hablar comenzó a aumentar en su mente. En el tercer día, empezó a sentirse pesado, y en el cuarto día, comenzó a sentir una extraña ansiedad, ya que todos los discípulos del monje budista hablaban entre ellos y él también quería participar en las conversaciones. Quería hablar, pero su determinación se lo impedía. Pasaron algunos días y el discípulo se enfermó. Tenía un fuerte dolor de cabeza. No tenía ganas de comer ni beber. Solo quería hablar. Fue a ver al monje, se sentó frente a él y le escribió: «Monje, quiero hablar. No puedo respirar sin hablar. Me estoy ahogando. Siento que estoy perdiendo la cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿Debo romper con mi objetivo?». El monje budista sonrió después de leer esto, y los objetivos están hechos para romperse, pero quien cumple su meta fortalece su fuerza interna. Y quien fortalece su fuerza interna está en el camino del poder y el despertar. Aceptar el objetivo estaba en tus manos,
y romperlo también está en tus manos. Muchos de los discípulos han roto sus objetivos y han vuelto a su rutina anterior. Si no puedes hacerlo, también puedes romper con tu objetivo y volver a tu rutina anterior. Pero recuerda, si hoy no puedes manejar esta pequeña meta, ¿cómo podrás manejar el resto de tu vida? La decisión está completamente en tus manos. Estas palabras del monje hirieron el orgullo del discípulo. Se fue sin decir nada y se encerró en su choza. Salía de la choza solo para lo esencial y pasaba el resto del tiempo en silencio. 15 días habían pasado y la mayoría de discípulos habían incumplido sus metas, pero la suya seguía en pie. Después de tomar la meta de no hablar por un mes, hasta ahora no había pronunciado una sola palabra. Todos los discípulos estaban sorprendidos por el silencio que mantenía el discípulo que se pasaba los días hablando sin parar. Después de 15 días, volvió a ir al monje budista y le escribió: «Monje, estoy en silencio por fuera, pero hay muchas voces en mi interior. Hay mucho lloriqueo y quejas. Sigo hablando dentro de mi mente y haciendo todo tipo de preguntas. Cuanto más silencioso estoy por fuera, más ruidoso estoy por dentro. Mi meta todavía está en pie». El monje budista le contestó: «Sí, aún no has cumplido tu objetivo, pero mientras estas voces lleguen a tus oídos, tu mente seguirá hablando porque tienes el hábito de hablar. Puedes estar en silencio por fuera, pero seguirás hablando por dentro. Debes alejarte de estas cosas y de estas voces». El discípulo se fue después de agradecer al monje. Luego salió de su choza por la mañana y se dirigió al bosque. Pasaron muchos días y su objetivo se completó, pero el discípulo no regresaba. Todos los discípulos tenían miedo de que algún animal salvaje lo hubiera devorado. Mientras tanto, se hicieron muchos esfuerzos para encontrarlo, pero no había rastro de él. Los demás discípulos asumieron que los animales salvajes lo habían hecho su presa, pero el monje budista no lo pensó así. Un día, otro discípulo fue a ver al monje y le monje: «¿Qué le habrá pasado a nuestro compañero? ¿Lo habrán matado? ¿Los animales?» El monje budista le respondió: «Los animales pueden haberlo hecho su presa, pero podría haber otra razón por la que no regresa. Tal vez haya obtenido lo que fue a buscar». El discípulo preguntó: «Monje, ¿es tan perjudicial hablar demasiado?». El monje le contestó: «A menudo se dice que una de las muchas dificultades de ser humano es la incapacidad de permanecer en silencio. Constantemente sentimos la necesidad de hablar, incluso cuando no es necesario o cuando puede llevar a consecuencias negativas. Una parte significativa de nuestros problemas proviene de nuestra tendencia a hablar demasiado. Muchas discusiones y conflictos son causados por hablar demasiado. Todos queremos ser escuchados, pero a menudo no escuchamos a los demás. En su lugar, nos enfocamos en expresar nuestras propias opiniones y convencer a los demás de que tenemos razón. Esto solo conduce a más confrontación y resentimiento. Este patrón de hablar y no escuchar continúa a lo largo de nuestras vidas, causando estrés y problemas innecesarios. En esta ignorancia de hablar sin motivo ni razón, perdemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra comprensión y, lo más importante, los preciosos momentos que podríamos vivir, experimentar y disfrutar. ¿Y qué obtenemos a cambio? Nada. No aprendemos nada cuando estamos constantemente hablando. Tampoco creamos relaciones genuinas.
ni escuchamos a los demás. Solo unas pocas personas se dan cuenta de lo que perdemos al no cerrar nuestra boca cuando no es necesario decir anda. El discípulo preguntó entonces, ¿cuál es la solución? El monje le respondió, la solución es permanecer en silencio cuando no es necesario hablar. Debemos observar nuestros pensamientos, ser conscientes de ellos y tomar el control de nuestra mente. Esto trae cambios milagrosos en la vida. Tras esta respuesta, el discípulo resolvió sus preguntas y se marchó del lugar. Habían pasado 3 meses desde que el discípulo dejó la ermita y no había noticias de él. Los monjes budistas habían perdido la esperanza de su regreso. Un día, para sorpresa y felicidad de todos, regresó el discípulo. No era la misma persona que se había ido. Había experimentado una increíble transformación y emanaba una sensación de calma y paz de su ser. Su rostro irradiaba tranquilidad. Tan pronto como llegó, todos los discípulos se acercaron a él, preguntando dónde había estado y qué había hecho. Él también empezó a hablar con los demás discípulos. Todos sentían que ya no era tan impaciente y hablador como antes. Cada palabra que salía de su boca fluía suave y dulcemente, diciendo lo justo para comunicar lo que deseaba. Después de hablar con los discípulos por un tiempo, se dirigió directamente al monje budista y sigo en silencio. Mi objetivo se ha cumplido. El monje miró cuidadosamente a los ojos del discípulo por un tiempo y sí, sigues en silencio. No ha salido ni una sola palabra de tu boca y tu objetivo todavía está en pie. El discípulo contestó, cuando dejé la ermita, estaba en silencio por fuera, pero había muchas voces en mi interior, muchas preguntas en mi mente que no se detenían. Así que fui al bosque con la esperanza de encontrar paz. Pero cuanto más me adentraba en la soledad, más fuerte se volvía la voz en mi interior. Comencé a escuchar la voz en mi interior. Fue entonces cuando me di cuenta de lo equivocado que estaba. Cuando solía hablar mal de mi familia, amigos y monjes budistas, en ese momento sentía que decía lo correcto. Incluso cuando hacía chismes y burlas de los monjes budistas, sentía que era mejor que ellos. Pero ese día me di cuenta por primera vez de lo equivocado que estaba. Durante mucho tiempo, esas voces y quejas continuaron dentro de mí, pero gradualmente todas esas voces desaparecieron de mi interior. Ahora estoy en paz en mi interior. En ese denso bosque no había nadie con quien hablar y no quedaba ninguna voz dentro de mí. Entendí el verdadero significado del silencio por primera vez. Ese día había paz a mi alrededor. Ahora podía apreciar la belleza que me rodeaba todo este tiempo en el bosque. El sonido del viento, el canto de los pájaros y el sonido del agua fluyendo. Por primera vez, escuché todos estos sonidos con plena conciencia. La lección de esta historia es que hablar en vano es una pérdida de energía. Aquellos que desean viajar hacia adentro deben mantener la boca cerrada. De esta manera encontrarán espacio y energía para descubrir toda la riqueza interior que les espera. Espero que este video te haya sido útil y que puedas aplicarlo para vivir una vida con más riqueza y significado. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para no perderte más contenido similar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos pronto.